Búsqueme usted un solo personaje en este tiempo, hermano mayor que le sirva al hermano menor sin pelear con él. De hecho, es la historia de la Biblia, un Caín y un Abel, ¿sí? Un Ismael y un Isaac, un Jacob y un Esaú, un José y sus hermanos. O sea que estamos hablando de dos personajes muy importantes, que a través de ellos se trajo una de las más grandes manifestaciones que cambió la humanidad a partir de ese momento al recibir en el monte Sinaí las Sagradas Escrituras o las tablas de la ley, como se conoce. Pero hay otro personaje que sin duda alguna también es digno de una exégesis, de una consulta bibliográfica por lo eminente que es aún en la historia, que es el rey David, el Melech David se dice en hebreo. Bueno, de este personaje tengo que decirles que hizo cosas atroces en su vida, pero hizo cosas tan grandiosas que las atroces se siguen mirando, pero dice, la gente comprende, es un ser humano excepcional, al final de cuentas. ¿Por qué he dicho esto? Porque también entendiendo que las cualidades de los seres humanos o las perfecciones que el ser humano busca están también dadas en Dios. Dios es el ser supremo por excelencia perfecto. ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? Yo lo creo, estoy seguro. Pero cuando empezamos a hablar de la perfección de Dios, también tenemos que hablar de sus atributos, que es lo que lo hace perfecto. A ver, ¿usted sabe cuál es uno de los atributos de Dios? Le voy a decir un atributo de Dios. Dios es bondad infinita. ¿Es verdad? Dios es bondad. Dios es verdad. Dios es justo. Dios es misericordioso. Bueno, y usted puede enumerar a lo largo de la Biblia todos los atributos, ¿sí?, que tiene el Creador. Cada uno de esos atributos hace la perfección total, no se contradicen, no hay contradicción en él. La bondad y la justicia, que pareciera ser que hay que ser bondadoso, pero ojo, también hay que ser justo. En él no hay contradicción. Él juzga con justo juicio, pero es también grande en misericordia. En él no se contradicen los atributos. Todo el trabajo que usted encuentra en la Biblia de los grandes personajes no fue sino un solo trabajo: parecerse al Creador, ser como el Creador. Es más, no solamente ser como el Creador, sino llegar hasta el lugar santo, llegar hasta ese lugar santísimo donde sus atributos internos se parecían a los del Creador. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos que nos entrenamos domingo a domingo para alcanzar perfección. No una perfección en un momento dado, sino más bien una perfección perfectible. Me voy perfeccionando con el tiempo. Sí, eso es lo que dice el apóstol Pablo, que estoy constantemente de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, perfeccionándome. Una vez que yo asumo que es un atributo de bondad, un atributo de justicia, ¿sí?, empiezo entonces a parecerme al Creador. Pero ya el Creador dispuso en su escritura, en su palabra, algunas formas de ir ascendiendo. Ojo, toda la preocupación del rey David, si yo le pregunto a usted, hablemos en términos de la historia de cada uno de esos hombres, dígame usted cuál era el anhelo, el más grande anhelo que tenía Moisés. Pregunto, a ver, una pregunta teológica. El más grande anhelo de Moisés: entrar a la tierra prometida. Pregunto, ¿entró o no entró? No entró. ¿Ah? Bueno, pero no en ese tiempo, entraría después con Jesús, pero en ese tiempo en lo físico no entró. ¿Cuál fue el anhelo más grande de Abraham? Tener descendencia grande, ¿no? ¿La tuvo o no la tuvo? Sí y no, pero no tuvo la grande herencia. ¿Cuál fue el más grande anhelo del rey David? ¿Construyó el templo? No. Entonces yo entiendo que hay algo aquí. Todos los grandes personajes en la historia se movieron por anhelos, se movieron por metas que tal vez ellos no cristalizaron, no llegaron a la perfección de su meta, pero dejaron el camino trazado para que otra generación después de ellos, ¿qué hicieran?
completaran esa tarea. Y no solamente para que completaran, sino para que permanecieran. Y entonces uno de los más grandes sueños o atributos del rey David fue construir el templo, llegar al lugar santísimo. De hecho, se cuenta que en algún momento el rey David llegó hasta el lugar santo, hasta el Kodesh se llama, recordando que el Mizcán, el tabernáculo, tenía 3 lugares: el atrio, el lugar santo, y el Kodesh HaKodashim, o el Santo Santorium, el lugar santísimo. Hasta los atrios podía entrar cualquier israelita, y habían algunos elementos allí que hoy quiero que lo entienda. 2 de estos elementos poderosos en un estudio que hay, para que usted vea la importancia de lo que era entrar al lugar santísimo y quiénes solo podían entrar. Y ahora, ¿cómo podemos entrar y permanecer en ese lugar? Sería una buena pregunta. En estos 3 había uno al principio que se llama el lavacro, un lavacro que era una palangana de cobre donde la persona estaba en agua, y el sumo sacerdote llegaba y se miraba. Si estaba desordenado, lavaba sus manos, se arreglaba un poco, después se vestía y entraba. Pero antes de entrar pasaba por el altar de bronce, ojo, donde se sacrificaban los animales. Note todo el prototipo y el símbolo, y aguante unos minutos explicarle todo esto para que usted comprenda todo el mensaje encriptado, simbólico, y decodificarlo hoy, para que usted se lleve una alusión de cuál es nuestro proceso continuamente de entrar al lugar santísimo. En el altar de bronce se sacrificaban los animales, y el sumo sacerdote presentaba un sacrificio todos los días por él. Y la gente decía: hey, ¿acaso el sumo sacerdote tiene pecado? Entonces, si el sumo sacerdote tenía pecado o no tenía pecado, ¿por qué hacía sacrificios? ¿Por qué lo hacía? Por si acaso, ¿no? Bueno, está bien, por si acaso. Sí, por si acaso. Habían pecados que uno no sabía si por si acaso lo había dicho. Por eso David dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. Pero también era un ejemplo para la demás congregación, que si el sumo sacerdote presentaba sacrificios tan temprano, ¿por qué no hacerlo nosotros si este es un hombre muy grande? O sea, todo gira en que el sumo sacerdote impacte con su vida y con su influencia a la gente, para que la gente logre que llegar al lugar santísimo. Luego de eso entraba al lugar santo. Habían unas cortinas. En estas cortinas, al pasar, habían 3 elementos importantes: la menorá, el candelabro, el pan de las proposiciones, o el pan de los rostros, como se dice en hebreo, y había un incensario llamado el ketoré, que había el incienso. Eran aproximadamente, se creen que eran 3 especies, y esas 3 especies, cuando se machacaban, se quemaban y se consumían completo. Ojo, habían 2 altares: el altar de bronce, que era donde se hacían los sacrificios, y el altar del incienso. 2 formas de presentarnos delante del Creador antes de entrar al lugar santísimo. Una muy diferente: el altar de bronce mato la corporalidad, mato las pasiones, ¿sí? Que es la parte animal. En el segundo, cuando entro al lugar santo, quemo el incienso, quemo también algo material, pero la idea de ese sacrificio era que se consumía por completo todo lo material y se convertía en algo intangible, en algo no físico. Vamos a ver qué significa eso. Luego, en el lugar santísimo pasaba algo. El sumo sacerdote no podía entrar en cualquier día, ¿es cierto? Solo un día al año, en Yom Kippur. Solo un día. Y no podía entrar como quisiera, tampoco vestido. No entraba en chores, en playera, en ropa de playa. Entraba con una ropa específica que en Éxodo la dice. ¿Sí? Escuche bien el ropaje, que es lo que decodifica el salmista David en el Salmo 15, por favor, véalo, y el Salmo 24. Son 2 claves esenciales de la persona que se prepara para entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y empieza allí una serie
del discurso. Dice, el que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. Ojo, en el Salmo 24, con la primera que empieza, dice, en el Salmo 24:1, por favor, también pégalo porque es el mismo, la misma pregunta aquí entra al Monte Salto. Dice, no, Salmo 24 no. El Salmo 25, perdón. No. 24:3, sí, 24:3. 24:3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y voy a enumerarle aquí las condiciones para que usted entre en el monte santo. Primera condición, dele el que sigue. El limpio de manos. A ver, ponga las manos así, diga, el limpio de manos. Limpio de manos no significa aquella persona que se lava las manos en la mañana. Sabemos nosotros que ese es un símbolo. Pero ¿qué significa la limpieza de manos? Desde el punto de vista de lo que David dice. Lo primero, cuando entra al atrio, cuando se lava las manos, significaba más o menos una persona que sus acciones son honestas. Que si tiene un negocio no tiene balanzas injustas. Que no hace daño con sus manos, que no golpea, no hiere, no empuja, no aleja a la gente. Limpieza de manos. Pero quiero que vea que cada una de estas acciones que ahora se van a enumerar tienen un fin, un sentido único al final de todo ello. Dice el limpio de manos. ¿Qué más dice? Puro de corazón. Ojo, recuerden el vestido del el vestido del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía un pectoral, en el efod tenía un pectoral que cubría su corazón. ¿Qué es lo que Pablo más adelante va a decir? Que hay que cubrirnos con la armadura de Cristo, la coraza de justicia. Para que usted no permita, escuche bien, entrar al lugar santo. Usted puede entrar hasta el atrio, puede pasar del atrio al lugar santo. De hecho, David llegó hasta el lugar santo porque se dice que comió los panes en la proposición. Pero David no era sacerdote. ¿Cómo es que David entró a ese lugar y nada le pasó? Vamos a ver qué pasó allí. Puro de corazón. Y aquí solamente esto, este exégesis para ser puro de corazón, es una persona que no tiene en su corazón otra esencia, tiene pureza, es limpio, es íntegro en el corazón. O sea que no tiene dobleces. Los grandes sabios estiman que una persona pura de corazón es una persona que ha comprendido que no debe guardar odio, rencor, resentimiento, no debe guardar tristeza más allá de la que tiene, o sea, pureza de corazón, no contaminar su corazón. ¿Sabe usted que cuando usted se enoja, cuando usted lastima su corazón con la rabia, el resentimiento, literalmente le ocurren cicatrices a su corazón? Cicatrices en el corazón. Y con el tiempo esas cicatrices, si usted se va resintiendo o usted se va cerrando en su corazón, bloqueando en su corazón, puede obstruir arterias, puede dañar, necrosar su corazón y de allí vienen un montón de enfermedades y de arritmias cardíacas. La estadística médica dice hoy que una persona que está sufriendo de todas las enfermedades que tienen que ver con el corazón, en algún momento de su vida, su corazón dejó de ser puro. Se permitió que algo del exterior le contaminara. Por favor, yo sé que todos hemos tenido en algún momento situaciones donde alguien nos ha dañado, nos ha herido, ha hablado mal de nosotros, nosotros hemos envidiado. Y entonces tenemos un montón de cosas, pero para entrar al lugar santo y después pasar al lugar santísimo, necesitamos entender la importancia de tener el corazón puro. Y los sabios dicen algo muy hermoso aquí acerca de una persona que tiene pureza en el corazón, que es un corazón bueno. Yo siempre pregunto esto en todas las asambleas donde voy y les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí tienen un corazón bueno? A ver, ¿cuántos tienen un corazón bueno? Ah, bueno, él tiene por lo menos el apellido, tiene, hermano. Algo bueno ha de tener. Pregunto, ¿cuántos tienen el corazón bueno? A ver, seguro, a ver, levante la mano para saber, para hacer la pregunta, ¿sí? Bueno, dicen los sabios,
¿Quién es la persona que tiene el corazón bueno? Dice, aquella que no se enoja rápidamente. Aló. Porque Dios es tardo para la ira. Entonces, una persona que se asemeje a los atributos del Creador tiene que tener un corazón que no se enoje rápidamente. Primera cualidad de un buen corazón. Vuelva a preguntar cuántos tienen un corazón. El corazón, no el apellido bueno. A ver, ¿cuántos? Bueno. Segundo, dicen los grandes sabios. Esta es la primera cualidad. Es tardo para la ira, me asemejo al Creador. La segunda, ¿cuántos de los que están aquí, una vez que se ponen bravos, se reconcilian fácilmente? Vuelven a hablarse al minuto y se da, sí, es que no voy a permitir que este sentimiento, esta raíz de amargura, esta yuca se meta ahí en el corazón. No lo permito. ¿Sabe? Porque ese es el segundo atributo. Es tardo para la ira y grande en misericordia, o sea que perdona rápidamente. Pregunto, ¿cuántos tienen ese corazón puro y limpio para entrar al lugar? Bueno, veo al pastor allá, una hermana allá. Bueno, por aquí también hay otros. Gloria a Dios. Limpio de manos, puro de corazón. Ojo, entonces para entrar al lugar santo, el efod, el pectoral, te anunciaba que tenías que protegerte. Recuerda esto, una vez al año entraba el sumo sacerdote y el día antes de entrar se preparaba tanto, ayunaba, bueno, y de hecho era el que más ayunaba porque el otro día tenía un ayuno total. Se preparaba en su mente, no tenía que tener relaciones íntimas en la noche anterior, o sea, tenía que estar constantemente en limpieza, porque si entraba al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo, impuro, ¡puf!, las campanitas que tenía en la falda dejaban de sonar y lo sacaban con una cuerda. ¿Sabe cuántos hombres sacaron en el tiempo del templo así? Ninguno. Nunca. Ojo, pero era una sola vez. ¿Una sola vez qué? Al año que voy a entrar el sumo sacerdote. Pregunto, Moisés, ¿cuánto entraba al templo, al lugar santísimo? Moisés entraba cuando él quería. Y uno dice, pero ¿cómo? Si el sumo sacerdote entraba, ¿y cómo era que Moisés entraba cuando él quería? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver qué mira Dios para que usted tenga la presencia permanente. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Cuando usted entraba al lugar santo, usted empezaba a prender el incienso. Pero cuando usted entraba al lugar santísimo, ya estaba, como estaba tapado, el humo del incienso estaba totalmente cubierto y el sumo sacerdote, explican los exegetas, no veía absolutamente nada. O sea, en ese cuarto no había prácticamente ninguna forma de visión de materia. O sea, se había consumido totalmente algo en la vida del sumo sacerdote para que pudiera entrar. Veamos otra prenda del sumo sacerdote para que usted comprenda esto, que es la que viene. Escuche bien. ¿Qué tenía el sumo sacerdote en la cabeza? Algo que se llama una mitra. Y aquí tenía una placa de oro que decía santidad al Señor. Por lo tanto, cuando entraba, que no veía nada, lo que anunciaba la mitra era que sus pensamientos estaban ¿qué? Concentrado totalmente. Estaba con atención plena, que estaba en la presencia del Creador. No, mire, esto es muy importante, diga amigo. Estaba consciente de ¿qué? De que estaba en la presencia. No veía nada, pero él sabía que estaba allí. La placa le recordaba santidad al Señor. Que tus pensamientos estén constantemente ¿qué? En santidad al Creador. No permitir, y eso es lo que Pablo dice, la famosa ¿qué? Batalla de la mente, el yelmo de la salvación. Aquí, mantenerte los pensamientos siempre
limpios, enfocados. ¿Para entrar a dónde? Lugar santísimo. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Escuche, ha elevado su alma, como el incienso. Quiere decir que hay personas que se permiten pensar un montón de cosas, que se dan la libertad a que su pensamiento divague y se conecten con cosas vanas del pasado o del futuro, preocupaciones o con otras cosas. Veamos el Salmo 15, miren lo que dice. Dice, y el que habla verdad en su corazón. Esa es otra cualidad. Recuerden, ¿no? De los atributos del Creador. El atributo del Creador es que el Creador es verdad. ¿Es cierto? Si el Creador es verdad y quiero estar en la presencia del Creador, en el lugar santísimo, en mi corazón, siempre tengo que hablar verdad. Incluso, aunque cuando diga la verdad, eso me afecte. Hay gente que jura, promete, engaña, sus labios de afuera dicen una cosa, pero por dentro su corazón está torcido, está corrompido y tiene soborno. Engañan desde adentro. Por fuera muestran, sí, hermano, sí, yo voy, hermano, claro que sí. Ay, gloria a Dios. Yo voy, hermano, claro que sí. Dice, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. ¡Wow! Pero usted va a ver por qué todo esto, hermano. El que no calumnia con su lengua. Dentro de las cosas que más detesta el Creador, está en Proverbios 6:16. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y 7 abomina su alma. Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina perversidad, el testigo falso que habla mentiras. Y el 6º dice, el que siembra discordia entre sus hermanos. Diga conmigo, ese no está en el lugar santo, ni siquiera en el atrio. Entonces hoy le voy a dar la clave del rey David para estar en el lugar santo. ¿Sabe? A mí me lleva, para mí esto fue una revelación de este año. Yo lo sabía intelectualmente, pero no había bajado a mi corazón. El rey David decodificó todos los principios para estar en el lugar santísimo. Una persona que se permite que su corazón se llene de rabia, de tristeza, de odio, es porque no ha entendido el principio que hay aquí. Dice el rey David, hablando del Mizcán, del tabernáculo, dice, entraré por tus puertas. ¿Con qué? Con acción de gracia. Por tus atrios, con alabanza. El secreto, primer secreto, para mantener tu corazón íntegro, para mantener tu corazón alejado de todo lo que puede impurificarlo, está en esas líneas. ¿Cuál es? Ayúdeme a develar el secreto entre los dos. A ver, ¿cuál es? El agradecimiento, hermano. Un corazón agradecido es imposible. Yo como psicólogo lo digo. Una persona que está constantemente buscando el bien en las cosas, agradeciendo, no puede contaminar su corazón con cosas incorrectas. Bueno, apláudele al Señor. Y entonces el agradecimiento, y a mí siempre me pregunta la gente, mire, es que eso es muy fácil agradecer al Creador cuando uno viene a la iglesia y canta esos coros tan bonitos. Pero la realidad es que uno tiene problemas allá en la casa. Allá también hay que agradecer, sí. O sea que hay que agradecer que un esposo le sea infiel a uno. Sí, pero no es que usted decía, ay, gracias, mi amor, por serme infiel. No, no se trata de eso. El agradecimiento gira en otra cosa. Ojo, Salmo 16, Salmo 15, Salmo 34, Salmo 145. Se les llaman salmos de ascensión de David. ¿Por qué de ascensión? Porque te elevan constantemente. Porque te llevan a conectar. Y el Salmo 34 es una de las claves también para entender el corazón de un hombre que está en el lugar santo. Bendeciré al Señor solo cuando tenga comida en la casa. ¿Ah, no?
Bendeciré al Señor el domingo en la mañana en la iglesia Maranata. No, la escritura dice, bueno, hermano, me lo puso allá. Bendeciré al Señor en todo y todo tiempo. ¿Es qué? ¿Abundancia? ¿Escasez? En todo tiempo. Esa es una clave, dígale que está al lado. La clave es el agradecimiento, hermano. Diga, la clave es el agradecimiento. Si usted no sabe agradecer en todo tiempo, su corazón cuando llegue, pero ya va a entender por qué. Cuando llegue la situación, usted se va a dejar contaminar. Y entonces Pablo escribe algo que yo en mis años como psicólogo puedo decirle que es la terapia más poderosa que hay. De todas las terapias que he estudiado, la más poderosa radica en el Romanos 8:28. Sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando algo nos sucede, inmediatamente en lugar de quejarse, de lamentarse, en ese momento usted dice, Señor, no entiendo por qué ha pasado esto, ahora no lo entiendo, pero sé que esto va a obrar para bien en mí, me va a ayudar a crecer. Entonces usted, en lugar de hacer salir a tratar de dañar, a defenderse, haga como el incienso. Se quema completamente su ego, se quema completamente la materialidad. Dice, Señor, no entiendo, pero sé, de acuerdo a los atributos del Creador, que aquí hay justicia y verdad para mí. Enséñame qué hay detrás de todo esto. En ese momento que usted logra ese preciso instante, usted ya debe estar en el lugar santo, porque está quemando el incienso. Está quemando la materia en el último nivel que se debe quemar la materia. Escuche esto. Hay 4 casos en la Biblia donde el incienso fue necesario. Una, la rebelión de Coré. No, pero esa no fue la primera. Una, Nadab y Abiud. ¿Se acuerdan de Nadab y Abiud? ¿Qué dice la Biblia de Nadab y Abiud? Ojo, iban ¿cómo se dice? A inaugurar el templo, el Mizcán, el tabernáculo. Y estaban todos, estaba Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y los ancianos. O sea que Nadab y Abiú eran ¿qué? Eran grandes. Dice que cuando estaban ahí adorando al Señor, ellos tomaron fuego extraño. Pero pregunto hermano, fuego extraño, si ya les habían dado cuáles eran las claves. Fue el fuego extraño, ojo, lo que presentaron, si ellos sabían que era, o quienes presentaron el incienso. ¿Cuál fue el error? Quienes presentaron el incienso. ¿Por qué? Dicen los exégetas bíblicos. Dentro de eso está Matthew Henry, que dice, estos muchachos dijeron, nosotros podemos primero presentar que mi papá y que mi tío. Nosotros también somos grandes. ¿Qué había en ese ketoré, en ese incienso? ¿Qué había? Pregunto. ¿Qué había? Orgullo, altivez, que no se puede entrar con eso al lugar santo. Para eso es la mitra, para eso es el corazón. ¿Recuerdan ustedes cuando Coré le dijo a Moisés, Moisés, ¿cómo es posible? Usted es el rey, nosotros entendemos, usted nos sacó, papá. Pero que Aarón el sumo sacerdote, aquí también hay gente buena. No lo aceptamos. Y le hicieron la rebelión. Cuando hacen la rebelión, después de la rebelión empiezan a morir. ¿Y viene qué? Moisés y Aarón con él. Sí, pero viene con el incienso y calma. ¿Qué había detrás de todo eso? Digo, amigo, orgullo, altivez. Altivez. Siempre que usted encuentre el incienso, detrás del incienso hay una experiencia, no tener altivez. Pregunto, ¿qué dice Apocalipsis que es el incienso? Ayúdenme. ¿Qué dice? ¿Qué es el incienso? Las oraciones que suben. Cuando usted ora delante del Creador, hermano, ¿qué está reconociendo dentro de usted cuando usted ora? Ayúdeme. Escúcheme bien,
una de las herramientas para entrar al lugar santo. Ya no está el incienso, pero la oración, la alabanza, el agradecimiento te conduce al lugar santo. Escuche bien. Cuando usted ora al Creador y dice: Señor, reconozco que no sé nada, reconozco que estoy bajo tu mano, reconozco que los atributos son justicia, verdad, bondad, misericordia. Señor, estoy pasando por cosas, pero igual te agradezco por todo, porque todo es una experiencia para mí. En ese momento usted está quemando la materia dentro de usted, el incienso, y empieza a subir, ¿qué? Como un olor agradable. Por eso la Escritura dice: las oraciones de los impíos me son abominación. Por eso Jesús decía: hay gente que ora: ay, Señor, gracias que no soy como estos escribas y fariseos. No. Oh, dice Jesús, dijo: esos aman orar en las esquinas, grandes oraciones para ser escuchados por los demás. Son rimbombantes, hablan mitad inglés, mitad español, mitad francés. Oh, celebrú. No, no es la apariencia. La apariencia se quema. Cuando entro al lugar santo ni siquiera veo nada, pero sé que estoy en la presencia del Creador. ¿Por qué? Porque he consumido completamente mi humanidad, mi carne, la que me afuera. Adentro quemé mi orgullo, en mi mente tengo santidad al Creador, en mi corazón tengo pureza. Y mire lo que dice el rey David. Se me fue, hermano, discúlpeme. El que no calumnia con su lengua, Salmo 15:3, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esa gente dice: venga, porque usted va a entender por qué esto es tan hermoso, hermano. Esa que le dice a usted: venga, que tengo que contarle algo, grado 33. Usted sabe cómo es, ¿no? Le digo para que oremos. Yo los conozco, tengo 47 años de edad, yo crecí en el Evangelio, yo sé cómo entra el chisme. La Biblia dice que el chisme entra como un bocado suave. Oh, y hay de esa hermana que usted dice: le tengo un chisme, y la otra le dice: no, mejor no se lo digo porque es delicado. La otra: ay, ¿cómo me va a dejar así? Pasa, ¿verdad? Gracias a Dios en esta congregación no pasa. Amén. Bueno, por lo menos dijeron unos 5 amén. No admite reproche alguno contra su vecino, contra su vecino. El que sigue dice: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Esto le reconozco que no entendía esto. Una persona que entra en el lugar santísimo y que tiene acceso al lugar santo, que ya le voy a decir cómo saber si usted está en el lugar santo, cómo permanecer en el lugar santísimo, porque David codifica totalmente para que usted entre en el lugar santísimo. Ojo. Hay gente que honra, que admira a la gente que no tiene temor de Dios. Uy, mire ese Bad Bunny cómo canta, cómo tiene seguidores. No. Nadie que no tenga temor de Dios, de acuerdo aquí, merece nuestra admiración. Sí, respeto como ser humano. Porque cuando usted admira a alguien, escuche, es como que usted estuviera conectando sus atributos con él. Pero cuando usted menosprecia a un estudiante, a un hombre que ha limpiado, por eso es que el Salmo 73 era la clave. Dice: por poco resbalan mis pies, viendo cómo los impíos que prosperan, levantan su boca contra el cielo y la tierra, y no hay castigo para ellos. Hablan de hacer fechorías todo el día, no se cansan de hacer el mal. Tuve envidia de los malos cómo prosperan, dice el Salmo de Asaf. ¿Y sabe cómo termina ese salmo? Dice: pero entrando en el santuario, en el lugar santo, comprendí el final de ellos. Afuera del lugar santo, afuera del lugar santísimo, para usted hay injusticias en la vida. Afuera del lugar santísimo, para usted es: pero mire cómo esta persona prospera. No es posible. Por eso dice Asaf: por poco mis pies resbalan. Casi se deslizan porque no entendía
Entonces, cuando usted empieza a estudiar la Escritura y entiende que fuera del lugar santo hay una dualidad, hay animales, hay gente mala. Pero cuando usted entra en el lugar santísimo, comprende lo que David decía: aún el malvado para el día del mal lo preparó el Señor. Entonces David comprendió en el lugar santísimo y trajo afuera algunos códigos escondidos en la Escritura para que vosotros, hermanos, en esta asamblea estuviéramos comprendiendo esto. Vamos a ver. Dice: pero honra a los que le temen al Señor, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien no dio su dinero a usura. Todo está allí. Ojo, mire esto tan maravilloso. Ya voy concretando. Va a ver usted el final tan maravilloso. Le aseguro. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿cuántos quieren estar en el lugar santísimo? ¿Usted levantaría su mano? ¿Cuántos quieren estar en el lugar santísimo? ¿Quién no quiere estar en el lugar santísimo? Pero mire que hay algunos requisitos, ¿sí? ¿Por qué Moisés se ganó el privilegio de estar en el lugar santísimo cuando él quería? Ustedes recuerdan en una oportunidad cuando Dios le dijo, cansado del pueblo de Israel, dijo: Moisés, quítate porque los voy a destruir y de ti voy a hacer una gran nación. Quítate, Moisés, voy a levantar. Y Moisés dijo: no, Señor mío, ¿cómo se le ocurre? No, Señor, no, ráeme de tu libro, no hagas eso. ¿Cuál fue la actitud de Moisés en ese escenario? Aprovecharse de su estatus, decir: uy, ya no se va a decir el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino se va a decir el Dios de Moisés. ¿Eso es qué? Ego, orgullo. Digo: no, Señor mío, ¿cómo se le ocurre? No haga tal cosa, mi Señor. Y el Señor le dijo: ah, bueno, está bien. En ese momento que él puso su vida, ojo, para salvar, eso quiere decir que su ego estaba ¿qué? Consumido por completo. Por eso dice, el salmista dice que no hace daño al prójimo, que tiene sus manos limpias, que tiene su corazón limpio. Todo eso, detrás de todo eso, hay un solo principio, que es causarle bien al prójimo y conservar la unidad en el pueblo. Aarón entraba una vez al año, pero él también tenía ¿qué? Tenía probabilidad de morir, ¿sí o no? Pero se arriesgaba, ¿para qué? Para rectificar al pueblo, se arriesgaba. Yeshua no escatimó, Jesús no escatimó hacer ¿qué? Igual a Dios, sino que se despojó. Se despojó. Se hizo hombre. Y de hombre se llevó a la cruz. Hermano, entender el sacrificio de Jesús es ya no tener ego. Si te dan por la mejilla derecha, ponle la izquierda. Dice: andaba haciendo favores y bien a la gente. Ojo, Moisés entraba cuando quería. Aarón una vez al año. Pero en Jesús se rompió el manto. Y tenemos todos ¿qué? Acceso directo al Creador. ¿Cómo? Por eso Pablo escribe, dicen: sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Usted está justificado de acuerdo al sacrificio de Jesús, pero ahora usted, el que está en justicia, ande como él anduvo, en justicia también, en verdad también. Si usted va a la guerra, ¿qué es lo primero que usted pregunta? Pero David sabía que si eso venía del lugar santísimo, ¿qué pasa? Era ganado. Dios promete, en el profeta Amós, Dios promete levantar el tabernáculo caído de David. Y uno dice: pero es que no existe ningún tabernáculo de David, el que existe es el de Moisés, el único. Lo que hizo David fue ¿qué? Armarlo. ¿Y qué fue lo que hizo David? Porque David no hizo ningún arca de parte de él, siguió las mismas instrucciones del arca. Pero ¿por qué se promete levantar el tabernáculo caído de David? Porque en el otro todo era obligado, todo era ceremonial. En este cambió la cosa. En este usted no se ponía una mitra, no, usted no se ponía, no, todo era ahora simbólico. David realmente llegó a comprender que para entrar al lugar santísimo se requiere es que las cosas sean voluntarias. Diga conmigo, voluntarias.
de mi tesoro saqué voluntariamente, dice la escritura, esto para el templo. Cuando se está allá con Asama, que le dice a Asama, Señor, no me pidas nada, yo te doy los bueyes, te doy la tierra, agarre lo que usted quiere. Dijo, no, no le presentaré sacrificio al Señor que a mí no me cueste nada. O sea, el hombre entendía la esencia de la limpieza de manos, de su prosperidad, era para hacerle una casa al Señor. ¿Se está entendiendo? Una vez que David entra al lugar santo, usted encuentra a otros hombres en la escritura, como Usías, que también quisieron hacer el sacrificio con el incienso, y ¡pum!, quedó leproso. ¿Cómo es que David come del pan de los levitas? Diga conmigo, David tenía acceso. ¿A dónde? Al lugar santo. Tenía acceso. Vamos a ver qué comprendió David y cómo comprender si usted está en el lugar santísimo. La clave está en el Salmo 16, también Salmo de Ascensión. Salmo 16, 8. Vamos a ver. Recuerda esto, ¿no? Todos ellos están trabajando. Moisés, Aarón, todos trabajan por el prójimo, por la unidad. Pero mire la clave de estar en el lugar santísimo. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Esto significa que una persona que está en el lugar santísimo siempre entiende que está delante del Creador. Al Señor, ojo, es como si tuviera aquí santidad al Señor. Ojo, santidad al Señor. Ahora, no está en la placa, no. Ahora tiene siempre al Creador. Él se mueve a algún lugar y él sabe que ese lugar, él va a hacer algo que al Creador le agrada. Al Señor tengo algunas veces delante de mí. Siempre lo tengo delante de mí. Cuando usted se mueve con la conciencia de que Dios está en todo lugar, cuando usted se mueve con la conciencia de que usted tal vez puede engañar a la gente de boca para afuera, desde su corazón, pero al Señor no lo puede engañar, usted está en el lugar santísimo. Por cuanto estoy a su diestra, no seré conmovido. O sea, no seré asustado. Cuando estoy a su diestra, cuando estoy apegado a estos atributos que descubrió en el Salmo 15 y en el Salmo 24. Cuando entiendo que causarle bien al prójimo y generar unidad, dice la Escritura, Salmo 133, de los mismos escritores, esto dice, mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿De qué hermanos está hablando? ¿De qué hermanos? Dice, es como la barba, es como las vestiduras que descienden sobre la barba de Aarón. Están hablando de Aarón y de Moisés, que fueron los únicos que lograron unidad perfecta. El secreto del lugar santísimo es que usted le cause honor a su prójimo. El secreto del lugar santísimo es que usted no le haga daño a la persona. El secreto del lugar santísimo es que usted, si tiene algo en su corazón, hable verdad y dice, mira, estoy dolido con esto. Me dolió esto que sucedió. No que se vaya con dobleces, no que deje lugar al diablo y que se vaya a dormir y a pasar 2, 3 días pensando en eso. No des lugar a eso. Habitar en el lugar santísimo corresponde a la condición de saber que Dios está constantemente vigilándome. ¿Cómo sabemos que el rey David vivía eso? Dice, ¿de dónde podré esconderme de ti, oh Creador? Si fuera lo profundo del abismo, allá tú me verás. Si fuera lo más alto de la montaña, allí también me encontrarás. Es más, el rey David dice, mi embrión vieron tus ojos. Tú me conociste en el vientre de mi madre. David tenía conciencia de que Dios estaba en todo lugar. Digo, amigo, ese es el lugar santísimo. Cuando usted va al trabajo y comprende que algo está pasando, en lugar de que resbalen sus pies, usted dice, aquí hay algo que el Creador quiere mostrarme.
Aquí hay algo para aprender, para tener los atributos del Creador, grande en misericordia, verdad, bondad, justicia. Aquí hay algo. Entonces, la pregunta en esta mañana, vamos entonces a abrir un espacio para el lugar santísimo en nuestras vidas. Ya el lugar santísimo no existe, ni el tercer templo se va a levantar. ¿Por qué? Porque ya Jesús cumplió con esa parte en la historia. Pero ahora hay que preparar nuestros templos, como dice Pablo, que usted y yo somos ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en un lugar donde haya ¿qué? Pureza, limpieza, alegría. ¿Seguro, hermano? Sí. Y si no lo tiene, usted se va a poner la coraza, el efod, el pectoral, para que no tenga ¿qué? Dolor. Y uno se pregunta, yo siempre me preguntaba, ¿por qué el efod no permitía que entrara eso? Porque cuando el sumo sacerdote veía las piedras preciosas, veía los nombres del Creador, veía que ocurrían esos milagros de las luces que se prendían, hermano, estaba contento y agradecido. El símbolo está allí.